el apóstol Pablo está tratando el asunto de los judaizantes y decíamos que existe la posibilidad de que a pesar o no obstante a que ellos estaban tratando de mejorar sus vidas a nivel espiritual, porque quizás ellos habían sido movidos para querer tener una mejor vida espiritual. Y es que de repente creo que hoy, sobre todo hoy, ¿no? Hoy en día cuando se habla de vida espiritual, pues hoy todo en todas partes, dada la tendencia que hay a nivel mundial, existe más la tendencia a creer que el hombre necesita la espiritualidad. Por eso hoy se ha revivido tanto, ¿no? Se ha revivido tanto este aspecto de la espiritualidad del hombre. Y la espiritualidad del hombre pues se va observando y se va midiendo en la medida que la gente comienza a involucrarse. Las personas se involucran en ciertos movimientos, en ciertas practicantes de ciertas doctrinas, donde se habla de la importancia de la meditación, de el elevar la conciencia. Si hablamos de la nueva era, de llegar a mejorar a través de prácticas espirituales, y se dan toda una serie de circunstancias, pero eso es típico del hombre de hoy, no solamente, sino que también es probable que estos hermanos de Galacia, a ellos lo que querían era tener una mayor vida espiritual. Si lo vamos a ver de alguna manera, estaban ellos como habían sido persuadidos de que lo que ellos habían recibido era algo que no estaba completo, que era algo que no había sido para ellos suficiente y que ellos necesitaban entonces entrar al cumplimiento de las leyes judaicas, porque eso era lo que planteaban los judaizantes, para tener ellos una mayor completez, según lo que ellos pensaban o fueron persuadidos por eso. Por eso es que el apóstol Pablo está viniendo a atacar a esos judaizantes que están llegando con esos comentarios acerca de Pablo, porque seguramente ellos decían que Pablo no tenía la verdadera completez o la verdadera lo que era completo, porque ellos creían y pensaban seguramente que Pablo pues había cercenado y Pablo había quitado algo fundamental según los judaizantes, que Pablo había quitado lo fundamental, que era el cumplir con la ley de Moisés, las obras necesarias, lo que se necesitaba hacer para ser un verdadero hijo de Dios, según lo que pensaban los judaizantes. Entonces acá Pablo está atacando fuertemente ese pensamiento con todos los argumentos que ya hemos visto, porque finalmente lo que vemos en el versículo 15 del capítulo 5 es que seguramente Pablo comienza a ver de que la vida de ellos seguía de pronto igual, por lo tanto no había habido un avance. Y si ellos querían hacer prácticas espirituales, pues esas prácticas espirituales de nada le iba a servir al estilo de vida que ellos vivían. Y por eso les puedo decir también de que hay personas que se meten en campos espirituales donde se está buscando mejorar la vida espiritual a través de estas filosofías, a través de religiones, a través de prácticas de la nueva era, a través de muchas circunstancias que seguramente te llevan a pensar a ti como que en un camino espiritual de ascenso, y tú piensas que a través de esas prácticas espirituales, que generalmente son técnicas de meditación o el lograr hacer cosas externas para acomodar los ambientes, acomodar las energías, acomodar los sistemas de fluir de la energía, como a veces se oye, que a través de todas estas cosas es que nosotros vamos a obtener una vida espiritual a la manera de Dios. Por eso es que Pablo, cuando llega ya después a discutir todos estos argumentos, les va a dar a los Gálatas la clave de lo que es una verdadera vida espiritual.
Y Pablo, utilizando la relación que tenía con ellos, pues a través de esta carta, les llega a este punto que vamos a ver el día de hoy, que es un punto, yo creo que es el desarrollo culmen de Gálatas. Aquí en el capítulo 15 del versículo 16, eso es que va a establecer la diferencia entre lo que es verdaderamente ser una persona espiritual, porque Pablo va a tratar esto, va a decir qué es desde el punto de vista legal, legítimo, desde el punto de vista de lo que nos ha sido entregado, desde la realidad verdadera, desde la verdad de Jesucristo, qué es ser un hombre y una mujer espiritual. Porque podríamos ver también cristianos que van a congregaciones también, cristianos que practican, cristianos que se reúnen, que leen la Biblia, cristianos que están en el Señor, pero resulta que sus vidas no muestran esa realidad espiritual. Y entonces Pablo lo que está diciendo a los Gálatas es, si ustedes permanecen en lo que ustedes recibieron, porque ustedes lo que recibieron, lo recibieron, como ya lo leímos ahora al comienzo de esta enseñanza, él les dijo, solo quiero que ustedes sepan, y les hago la pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y en el versículo 5 de ahí mismo de Gálatas del capítulo 3 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los judaizantes trajeron la religión, y la religión opera del alma del hombre que quiere hacer cosas para tratar de tener la realidad espiritual. La realidad espiritual haciendo cosas que condicionen, según lo que se considera la religión en específico, lo que se considera necesario para alcanzar espiritualidad. Y fíjense que ellos están utilizando, los judaizantes están utilizando aún las escrituras. Están utilizando el antiguo pacto. Están utilizando el antiguo pacto como instrumento para seguir ellos ejecutando obras para alcanzar una verdadera vida espiritual, según ellos pensaban, según lo estipulado por Dios. Y ellos no se estaban dando cuenta que al estar volviendo a llevarle a los Gálatas el judaísmo, que es una religión, los estaban metiendo otra vez a ellos en una realidad carnal, en la realidad de las obras que operan desde un alma que está tratando de ajustar condiciones para alcanzar vida espiritual. Y Pablo está diciendo que así no es. Pablo les está diciendo que ustedes cuando recibieron a Jesucristo, ¿cómo lo hicieron? Y les está diciendo, ¿lo recibieron por las obras o lo recibieron por el oír con fe? El oír, ese sentido que nos permite acercarnos al mundo espiritual, porque el mundo espiritual se nos acerca a nosotros por el oír, y el oír se convierte como el instrumento nuestro para poder tener acceso a las cosas de arriba, pero no es cualquier oír, es el oír con fe. Cuando se produce la fe, todos los sistemas de nuestra alma se direccionan hacia allá, hacia poner la mirada en aquel, porque la fe es puesta en una persona. La fe no está puesta en una ideología, la fe no está puesta en una religión, la fe no está puesta en un pensamiento. La fe nuestra es llevada e involucrada a que se dirija a mirar a una persona. Por eso el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así nosotros, cuando estamos en esa búsqueda del Señor, cuando nuestro espíritu ha sido quebrantado, no le queda más que a los sistemas operativos de nuestra alma enfocarse en busca de ayuda de aquel que puede traerle ayuda. Y aquel que le puede traer ayuda es el Señor.
Y el Señor es el que puede permitir de que nosotros tengamos esa vida espiritual, la que da Dios, que en la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo cuando el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu, y de espíritu a espíritu hay ahora una conexión, un intercambio y una transformación que hace que el espíritu nuestro sea regenerado, y de tal manera se produce la nueva vida en nosotros y se implanta la vida de Dios, porque así lo dice el apóstol Pablo. Aquel pues que os suministra el Espíritu, estoy en Gálatas 3, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, porque Él hace maravillas. Esas maravillas tienen que ver con las cosas de arriba que comienzan a materializarse acá abajo, con las cosas de arriba que comienzan a tener ahora un sustento práctico para nuestra vida diaria como hombres y mujeres llamados a ser espirituales. La espiritualidad no es una fantasía, la vida espiritual no es algo que solamente lo logran algunos iluminados, la vida espiritual no es algo que solamente alcanza un grupo selecto de iluminados, de apartados, de selectos o de hombres o mujeres que tienen algo muy especial. No es así lo que les está planteando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo que la vida en el Espíritu está abierta para todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios podemos ser espirituales. Es más, el apóstol Pablo así comienza el versículo 16 del capítulo 5, después de haber desarrollado sus argumentos contundentes contra los judaizantes. El apóstol Pablo va a decir en el versículo 16, vamos a leer Gálatas 5:16, hermanos. Gálatas 5:16 lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, así se llama esta versión, la Nueva Biblia Viva, NBV. Dice el apóstol Pablo, así que les aconsejo, les repito, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Te lo leo ahora en la Reina Valera, la versión que casi todos tenemos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que nos está hablando es de una realidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que sí hemos sido regenerados, que hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo, a los cuales se nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya vive y habita dentro de nuestro espíritu. Pero ¿por qué el Espíritu, por qué Pablo nos habla de esta otra realidad? ¿Cuál es la otra realidad? Él les está diciendo a los Gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne, digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne. Les leo la otra vez la Nueva Biblia Viva. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza, dice la Nueva Biblia Viva, la naturaleza pecaminosa. Entonces puede llegar a ti a sonarte esto extraño. ¿Cómo así que yo tengo la vida de Dios implantada? Porque él dijo, ya lo dijo Pablo en el capítulo 3, versículo 5 de Gálatas, que él se nos había suministrado el Espíritu, pero ahora nos va a decir, aquí hay una pregunta, bueno, ahora la leemos, se me fue rápido. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está haciendo a los Gálatas conscientes de que hay una realidad espiritual que deben ellos conocer.
ellos tienen ya la vida de Dios. La vida de Dios ha sido implantada en el espíritu. ¿Y por qué digo que la vida de Dios ha sido implantada en el espíritu? Porque Dios es espíritu y el espíritu es el lugar de nuestro ser donde puede Dios instalarse, donde Dios puede llegar a morar, porque el espíritu, Dios es espíritu. Y como dijo el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros como seres naturales, hijos de Adán, nacimos de voluntad humana, nacimos de la carne, pero podemos tener acceso por la revelación del Evangelio, podemos tener acceso ahora a una nueva vida. Y esa nueva vida trae consigo una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles, hermanos? ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a los de Galacia, a todos estos hermanos de esta región? Les está diciendo, hermanos, les quiero dar un consejo. Tal vez ustedes no conocen o no entienden que ustedes tienen dos naturalezas. Dos naturalezas. Y todos los hijos de Dios tenemos esas dos naturalezas. Por un lado está la realidad de la naturaleza que tuvimos y heredamos nuestros padres como seres naturales, descendientes de Adán, de la raza caída, de aquellos que quedaron sumergidos en la antigua creación, aquellos que están viviendo la vida bajo las circunstancias de lo que significa el hombre caído, porque todos nosotros nacimos en esa condición, pero ahora dentro de nosotros se nos ha implantado y se nos ha suministrado, como dice el apóstol Pablo, otra naturaleza de vida que es por el Espíritu de Dios. Y esas dos naturalezas, que es lo que dice Pablo, son totalmente contrarias. Esas dos naturalezas son totalmente disímiles. Esas dos naturalezas están en combate. Esas dos naturalezas tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que la naturaleza carnal, esa naturaleza genera deseos, todo tipo de deseos. Y la naturaleza del espíritu también genera deseos. Entonces podríamos decir, hay deseos de la carne y hay deseos del espíritu que están dentro de nosotros. No todos los deseos que tenemos, aunque seamos hijos de Dios, todos los deseos que surgen del acople de todos esos sistemas que hay en esas dos naturalezas, todo eso que nos surge a nosotros no viene del Espíritu de Dios, no todo. Hay deseos que vienen todavía de esa naturaleza carnal y hay deseos que vienen de la naturaleza que viene del Espíritu. Ahora, lo que está diciendo Pablo y les está aconsejando, les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. Lo que Pablo les está diciendo es que en el andar, por eso les digo pues, andar en el Espíritu. La palabra andar significa moverse, actuar, tener nuestro ser involucrado. Al estar hablando de nuestro ser, estamos hablando del espíritu, del alma y del cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. El ser integral es espíritu con alma que habita en un cuerpo. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando estamos andando, cuando nos estamos moviendo, cuando estamos actuando en nuestro ser por el Espíritu, estamos dando a entender que todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, nuestro vivir,
nuestro hablar, nuestro comportarnos, nuestro mover, todo eso, nuestro pensar, nuestra manera de emocionarnos, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra conciencia interior de la vida que hay dentro de nosotros, todo eso, dice el apóstol Pablo, todo eso debe de ser movido por el Espíritu. Pablo lo que está diciendo es, el andar cristiano debe ser absolutamente por el Espíritu. Dejarse, dice la hermana acá, dejarse guiar por el Espíritu en la vida. Sí, Señor. Y si yo me estoy dejando guiar cada día más por el Espíritu, pues cada día más también la carne, esa otra naturaleza va siendo opacada, esa otra naturaleza va siendo disminuida, esa otra naturaleza va siendo aplastada por el poder de la vida nueva que hay en nosotros. Si estamos caminando por el Espíritu, porque los dos deseos, la carne siempre se opondrá a los deseos del Espíritu. Hay una competitividad de la carne por no dejarse derrotar por esos deseos espirituales. Y ahí es donde usted mismo encuentra esa lucha, mi hermano. Usted encuentra y usted ha vivido esa lucha de querer hacer una cosa del Señor, porque le nació en ese momento y algo le decía, debo comenzar e ir a tomar la escritura porque el Espíritu me está mostrando en este momento algo y quiero ir a buscar, pero en ese momento me suena el teléfono, en ese momento me llaman, en ese momento voy pasando y la televisión estaba prendida, en ese momento me entró un mensaje del WhatsApp y corrí a ver eso y corrí a hacer aquello y corrí a hacer aquella otra cosa, y si no estoy ejercitado en esto, me quedo atrapado en aquellas cosas, y cuando me quedo atrapado en ellas cosas, cuando ya vuelvo en sí y me acuerdo, resulta que el deseo se me ha perdido. Se me esfumó la motivación que yo tenía, el deseo de orar, el deseo de buscar al Señor, el deseo de querer estar, de compartir con los hermanos, el deseo de leer la Biblia, el deseo de tener tiempos con el Señor, el deseo de entrar en el ámbito del cuerpo del Señor. Eso pasa. ¿O no es así? Te lo hablo desde todos los ámbitos. Te lo hablo desde el ámbito de consagración de la vida personal, pero te lo hablo desde el ámbito del compartir en la vida del culto con los hermanos. También te lo hablo porque también hay distractores para eso. El día que tú tienes la reunión, ese día es que está la fiesta, ese día es que está la invitación especial, ese día es que aparece la persona que no te visitaba y ibas tú. Tenías programado, estaba en tu deseo, en tu corazón, hoy voy a compartir con los hermanos, pero ese día te aparecen las invitaciones, ese día te aparecen los almuerzos, ese día te aparecen los cumpleaños, ese día te aparecen todas aquellas cosas que buscan a ti también cercenarte o quitarte de ese aspecto de la vida en el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que en esto pedirle al Señor que nos ayude porque hay diversas formas en que el enemigo querrá, nuestra carne es una naturaleza que está dentro de nosotros, está dentro. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos 3 enemigos. La palabra de Dios dice que un enemigo es el mundo, otro enemigo es la carne, y otro enemigo es el demonio. Pero la palabra de Dios dice que estos enemigos están contendiendo ardientemente para que tú caigas de la posición espiritual donde tú estás. Por eso es que decía el apóstol Pedro, el que esté firme,
mire que no caiga. Y estos tres enemigos se confabulan. Ahora, si todos fueran externos, vaya, no habría tanto problema. Pero resulta, mis amados, que tú tienes un poderoso aliado dentro de ti, poderoso, te digo que es poderoso, aliado, porque la carne es un poderoso aliado de las tinieblas y el mundo. Y esos tres se confabulan con ese poderoso enemigo, porque algunos dicen que el enemigo más grande no está afuera, que el enemigo más grande que tú tienes está dentro de ti. Ese es el enemigo más grande que tú tienes. Yo sé que hay muchos hijos de Dios que en su caminar espiritual y en su infancia espiritual andan ellos peleando contra demonios afuera, andan peleando contra potestades afuera, andan peleando contra gobernadores afuera de las tinieblas. Todo es una guerra, todo es una lucha, pero allá donde ellos creen ganar la batalla, allá donde ellos creen que están avanzando, allá donde creen ellos que están atrapando a las tinieblas y están haciendo retroceder al enemigo, allá donde ellos consideran de que es su mayor victoria, pues dejan de ver y de entender que su mayor fracaso es que la lucha interior que ellos viven diariamente no se han movido ni un ápice, ni han podido avanzar, ni han podido vencer en ese gran enemigo que lo tienen en esa naturaleza carnal, que es una naturaleza que está unida a un mundo espiritual que está afuera. Y ese enemigo casi no se detecta. Ese enemigo a veces se esconde muy bien porque la carne tiene la habilidad de esconderse bastante bien y de confundirse bastante bien con nuestra personalidad y nuestro yo. Ay, hermanos, el andar cristiano debe ser en el espíritu. ¿En cuál espíritu? Ahí la palabra de Dios dice, digo pues, anda en el espíritu, y ese espíritu es con mayúscula, según la Biblia está diciendo. O sea que ¿en quién debemos comenzar a andar? Debemos comenzar a andar en el Espíritu Santo, el cual mora en nuestro espíritu regenerado y se ha mezclado con ese espíritu humano. Andar por el Espíritu es permitir que nuestro andar sea regulado por el Espíritu Santo desde ese centro operativo que tenemos nosotros. Esto ha sido colocado así para que nosotros podamos entender que nuestro andar debe ser regulado por esa ley, porque el Espíritu Santo opera una ley muy diferente a la ley que opera en el mundo natural que está gobernado por el pecado. O sea que hay un contraste entre la ley del espíritu y la ley de la carne. La ley del pecado que oprime a nuestra carne, que nos mete en la esfera de nuestra carne y nos producirá siempre muerte. Con respecto a ese andar, tenemos la posibilidad de andar en el ser caído o tenemos la posibilidad de andar en el nuevo ser, en la maravillosa persona que está en nuestro espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? Es una pregunta porque la tenemos que meditar. ¿Qué significa esto de vivir conforme a la carne? Pues vivir conforme a la carne es lo mismo que satisfacer los deseos de la carne o ceder ante la tentación por el deseo de la carne. Vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente
es transgredir la ley y quebrantar las leyes divinas conocidas por la palabra y las que son perceptibles cada vez más por el espíritu de vida. Voy a repetir esto. Vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente, transgrediendo la ley y quebrantando las leyes divinas conocidas por la palabra, y también las que son perceptibles cada vez más por el espíritu de vida. Son dos cosas. Quisiera que de pronto, si algún hermano se perdió allí o lo está entendiendo, que pudiera decir ese hermano: sí, estoy entendiendo qué es lo que está diciendo, hermano. Porque estoy hablando de esos dos aspectos. Estoy entendiendo. Aquí tenemos al hermano Ángel Ewes. ¿Qué dice hermano Ewes? Lo que usted acaba de decir es nuestra historia pasada. Es lo que venimos haciendo hasta antes de conocer del Señor, hasta antes de convertirnos y tener regeneración en Él. Lo que hacíamos todos los días, el deseo de nuestro corazón. Está bien, Ángel, mi hermano. Eso es vivir en la carne. Sí, señor. Vivir conforme a la carne lo estamos especificando y como desmenuzando, cometer pecado conscientemente. Estoy hablando ya a cristianos, no estoy hablando a inconversos. Entonces estamos teniendo una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que está? Pablo no le está hablando aquí a inconversos. Pablo le está hablando aquí a regenerados. Y Pablo le está diciendo a los regenerados que ellos podían cometer pecado conscientemente, sí, transgredir la ley y quebrantar las leyes divinas que ellos ya conocían por la palabra, pero también se pueden quebrantar leyes perceptibles cada vez más por el espíritu de vida. ¿Me puede explicar eso, hermanos? ¿Se perdieron? ¿O estamos bien? La hermana Rebeca. Bueno, de hecho, justamente esa es la lucha que tenemos, porque antes, cuando no conocíamos del Señor, lógicamente que vivíamos en pecado, complaciendo los deseos de nuestra carne, pero no siquiera nos dábamos cuenta que estábamos pecando. No éramos conscientes realmente de esa condición nuestra, como sí ahora, o sea, sí creo que ahora somos mucho más conscientes de cuándo es pecado y cuándo estamos pecando y cuándo son los deseos de la carne, que podemos dar cabida a esos impulsos que todavía tenemos, porque hasta que la carne muera, justamente esa es en la lucha que vivimos, ¿no? Como dice justamente Pablo, los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne. Entonces, esa es nuestra más grande batalla que libramos para someter nuestra alma o los deseos de nuestra carne al espíritu, ¿no? Como dice la palabra mismo, hacer morir por el espíritu los deseos de la carne. Entonces ese es el batallar que tenemos, justamente porque ya conocemos la Escritura, ya estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ya nuestro espíritu está recibiendo la verdad de la Escritura. Entonces no podemos decir que ahora pecamos y ya no nos damos cuenta. Entonces justamente yo creo que ese es el batallar que tenemos, ¿no? Y es lo que debemos hacer diariamente, es no caer en la tentación, porque la tentación va a estar siempre y, como tú dices, el más grande aliado del enemigo cuando viene con la tentación es nuestra carne. Y ahí es cuando tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿no? Gracias, hermana Rebeca. Exactamente. En la medida que tú te relacionas con la palabra, pues hay cosas que son muy evidentes.
Pablo ahora más adelante va a dar una lista de las cosas que son tan evidentes para nosotros y que las consideramos pecados porque moralmente, pues para todo el mundo es evidente que se está haciendo algo que no es. Te pongo un ejemplo. Ya leíste la Biblia, conociste del Señor y comenzaste a conocer, el adulterio es un pecado. Bueno, entonces como cristiano tengo ya la evidencia de que no debo de adulterar, es un pecado. Bueno, y el Señor te explicará las razones. Tal vez en nuestra infancia espiritual nosotros solamente nos guiamos por lo que dice la Biblia como no o sí. Pero cuando tú vas avanzando a caminar en el Señor, pues tú vas conociendo también el por qué no. Al niño usted le dice solamente, mire, no metas el dedo ahí en el enchufe porque eso es malo. Punto. No hay mayor. A ese bebé, a ese niño de 3, 4 años, no puedes darle una explicación sensata y sentarte a darle una cátedra, a explicarle a él qué es la electricidad, qué es el polo positivo, qué es el polo negativo, qué es el polo a tierra, por qué se produce entonces transmisión de energía y de corriente a tu... Bueno, eso no se lo va a explicar a un niño. Solamente le digo, no meta la mano allí porque es malo. Cuando llegamos a la vida del Señor, muchas de las cosas que tienen que ver con la ley, obviamente la ley, hemos dicho que la ley es santa y nos muestra, la ley santa nos muestra cuáles son las cosas de pecado, que muestran y que revelan cuál es el carácter santo de Dios. Entonces, Pablo ahora dentro de lo que va a hablar aquí en Gálatas nos habla, por ejemplo, del adulterio, la fornicación. Bueno, son las cosas que ya como cristianos conocemos y en la medida que tenemos una comunión con el Señor, Él nos va explicando las razones por las cuales eso no es de la vida de Dios, no proviene el ejecutar esas obras, el andar esas obras, como decía Laura el hermano Ángel. Es que antes nosotros podíamos ser fornicarios y para nosotros eso simplemente era la manera natural de nosotros tener nuestra expresión de nuestra sexualidad, como en el mundo, ¿no? En el mundo tú hablas sobre eso y te dicen, no, hay que tener libertad, la sexualidad, meternos en el mundo de la sexualidad, conocer la sexualidad, experimentarla, para poder nosotros en la variabilidad encontrar el placer y llegar entonces a encontrar nuestra identidad. Bueno, tantas cosas que se hablan y para qué las digo aquí. Pero lo que sí, hay cosas que son muy evidentes en cuando ya estamos caminando en el Señor, pero en la medida que tú tienes una relación con el Señor, en la medida que tú, hijo de Dios, vas avanzando, hay cosas que no están escritas, hay cosas que el Señor no las está diciendo, pero que el espíritu de vida que está en ti, Él sí te comienza a inquietar y te comienza entonces a ministrar y te va a comenzar a decir, eso que tú piensas hacer no está bien. Como lo decíamos en alguna oportunidad, el hombre viejo, el hombre natural, el hombre adámico, el hombre que pertenece a la vieja creación, ese hombre se guía por el árbol que él comió, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y finalmente cada persona forja su realidad, su alma forja la realidad de lo que es el bien y del mal de acuerdo a las circunstancias externas de donde él vive. ¿La hermana Angelita quiere decir algo? Sí, Carlitos, recordé nuestra clase de discipulado del viernes. A mayor relación con el Señor, a mayor obediencia, a mayor crecimiento, pues aquí nos muestra lo que no debemos hacer, y lo dice tangencialmente, pero llega a tal punto la relación con el Espíritu que entonces el Espíritu nos dice, ya hay cosas que no es que sean malos que otras personas las hagan, sino que tú, porque estás consagrándote a mí, ya no las vas a volver a hacer. Entonces ya me habla de manera personal. Y eso es sumamente importante para hacerlo. Pues es lo que yo pienso, porque pues sí, hay unos que se quieren consagrar al Señor y entonces ahí la exigencia
va a ser mayor. Gracias, hermana. Gracias. Sí, señor. No, sí. Así es. Eso es lo que estamos diciendo. El hombre está acostumbrado a determinar su bien y su mal de acuerdo a su ambiente, de acuerdo a sus leyes morales, de acuerdo a sus leyes de comportamiento social, de acuerdo a su ética. Y entonces cuando ustedes saben, en un mundo como el que estamos hoy, ese mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, donde ese árbol se ha vuelto ya no dos ramas, sino una sola rama, se vuelve totalmente conflictivo para el hombre natural comenzar a discernir verdaderamente qué es lo verdadero y qué es lo falso. Comienza a haber una confusión en el alma del hombre porque ya se han perdido definitivamente todos los vestigios aún de la moral religiosa cristiana. Vamos a hablarlo desde esos términos. La moral religiosa. Pero finalmente, nosotros en nuestro caminar y en nuestro avance de crecimiento espiritual, nos vamos dando cuenta que el Espíritu Santo es una persona viva que está dentro de nosotros y que está para ayudarnos, para mostrarnos, para decirnos, para inquietarnos aquellas cosas que de pronto, aunque no aparezcan reflejadas de una manera explícita en la escritura, pues el Espíritu Santo ya comienza a inquietarnos. Por eso les decía que vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente, es transgredir, es quebrantar las leyes divinas conocidas por la palabra y las que son perceptibles cada vez más por el Espíritu de vida. Si nosotros no obedecemos al Espíritu que está dentro de nosotros, estamos entrando en el terreno de la carne. Estamos en pecado consciente. ¿Y por qué pecado consciente? Porque el Espíritu nos lo está diciendo y nosotros no queremos entonces hacerlo. ¿Sí estamos, hermanos? En la medida que yo voy creciendo espiritualmente y estoy dando pasos en mi vida de acercamiento espiritual, en la medida que yo voy avanzando en mi relacionamiento con el Señor que está dentro de mi espíritu, hay cosas que el Señor, aunque aparentemente y moralmente sean aceptables y buenas para todo el mundo, el Señor no me las va a permitir a mí. Y habrá cosas que a todos los demás hermanos que están con usted sí se las permite, pero a usted no. Y viceversa. Habrá cosas que a usted sí le permite, que a otros hermanos no le permite. En ese relacionamiento que tú tienes con el Señor. Por eso es que el espíritu, la ley del espíritu de vida supera la ley de Moisés. Y Cristo lo dijo. Para un hombre casado en tiempos de Jesús, él estaba cumpliendo la ley si él no se casaba con otra mujer. Y entonces él consideraba que era un buen cumplidor de la ley porque seguía casado con la misma esposa que se casó desde los años que se casó con ella. Pero de repente el Señor, cuando en el Sermón del Monte les dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Bueno, sí, la ley me está diciendo eso. Pero ahora el Señor les está llevando a los que están oyendo ese mensaje que Él está dando, que eran discípulos, les está diciendo, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, quiero decirles, ya adulteró con ella. La ley del Espíritu fue más allá
del cumplimiento externo de algo para simplemente cumplir, y esto me traslada al mundo de la realidad espiritual, donde yo debo de tener una comunión con el Señor para que Él me comience a decir cuándo allá internamente se están operando en mí cosas que, por muy imperceptibles que todavía sean, se están generando. Ya hay situaciones y cosas que podrían en un momento determinado tomar mi naturaleza carnal, darle fuerza y lograrme vencer en mi naturaleza o en mi vida espiritual. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de esto, mis hermanos. Las obras manifiestas de la carne son las cosas que sabemos que son pecados aún antes de hacerlas, o durante lo que hagamos, el Espíritu nos inquieta y nos dice que no, y nosotros las hacemos. Eso también hace parte de las obras de la carne. La palabra dice que si nosotros continuamos viviendo según la carne, viviendo en pecado, moriremos. El alma que pecare ciertamente morirá. Pero usted me podrá decir, pero yo ya soy cristiano, ¿cómo así que morir si yo ya resucité? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y esto es algo que ha pasado durante años en el Evangelio, donde muchos están en ese conflicto, y hay entonces esa total desvinculación, o se desvincula en qué es verdaderamente aprender a andar en el Espíritu y qué es mantenerse y perseverar en la carne, aún siendo usted cristiano. Porque si usted aún siendo cristiano está siendo dominado por los impulsos y los deseos de su carne, usted es carnal. Está en la carne. Es un cristiano, pero es carnal. Si no vivimos según la carne, si aprendemos a no vivir según la carne, es por una sencilla razón, porque hemos entendido y hemos comenzado a practicar lo que es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y de pronto usted me dice, ¿qué es eso, hermano? ¿De dónde saca eso? Pues lo saco de allí mismo del libro de Gálatas, donde estamos leyendo, porque estamos leyendo apenas el versículo 17, pero si usted se traslada al versículo 24, Pablo va a decir, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso lo está aclarando el mismo apóstol Pablo. Eso me introduce en el concepto de la cruz como el instrumento de muerte para aplacar, para neutralizar, para repeler, para disminuir la naturaleza carnal que todavía está en nosotros. Porque como decía la hermana, esa naturaleza va a estar con nosotros hasta el final de nuestra vida. Va a estar esa naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza carnal. Y si tú toda tu vida de cristiano viviste dominado por esa naturaleza, ¿qué crees que va a pasar? Es una buena pregunta, ¿no? De pronto esta pregunta te sacude. Y qué bueno que te sacuda. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos. Con respecto a esto también ha sido un asunto dentro del pueblo de Dios. Digamos que ahora está viendo esta revelación, ¿no? Pero esto de cuando se ha proclamado también el Evangelio y esto acerca de la gracia, que ya el Señor lo hizo todo, que ya no debemos hacer nada porque Él ya lo hizo todo, eso también ha sido un Evangelio bastante light,
donde se ha confundido también al pueblo, porque, claro, a cuenta de que se dice que la salvación no se pierde y que el Señor ya lo hizo todo. Entonces, justamente esto, ¿dónde queda, no? Este batallar que tenemos, esta pugna, digamos, que hay entre el espíritu y la carne, que tenemos que vivirlo a diario y hacer morir las obras de la carne, crucificar, como tú lo estás diciendo, nuestra carne, justamente. Eso es parte de un proceso, pero si no se lo entiende, si no se está consciente de eso, y dentro del pueblo de Dios mismo no hay esa conciencia, que con lo que nos dice Hebreos 10, creo que es de Hebreos 10, cuando nos habla de que el que pecare deliberadamente y pisoteare la sangre de Cristo, lo que estamos hablando justamente, ¿no? Nosotros ya nos volvemos más conscientes del pecado, ya no es lo mismo que antes de venir al Señor o cuando éramos niños en la fe, pero cada vez nos vamos siendo más conscientes, y de hecho de eso se trata, ¿no? La sangre de Cristo llega hasta nuestra conciencia y lo que va es purificando nuestra conciencia, es decir, que cada vez somos más conscientes del pecado, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esto de que el que pecare deliberadamente, dura cosa es caer en manos del Dios vivo? Entonces sí hay esta situación dentro del pueblo de Dios también, ¿no? Gracias, Rebeca. Señora, así es, mi hermana. Lo que dice la hermana Rebeca Ángela es tan cierto que el alma es tan engañosa, que aún quiere buscar acomodo para hacer lo que le parece. Y entonces dice, no, mi alma está actuando bien. Sí, claro, yo ya soy salva, yo no tengo que hacer nada más. Entonces se empieza a llenar de una cantidad de argumentos para callar la voz del Espíritu. Entonces, eso es gravísimo, porque entonces, ¿cómo procuraremos pues la salvación de nuestra alma y cómo nos ocuparemos de ella con temor y temor si nosotros mismos le estamos permitiendo que ella se acomode a todo eso que no es conveniente para nosotros? Eso era lo que quería como anotar. Gracias. Gracias, mi hermana Ángela y hermana Rebeca. Qué bueno que ya podemos tener acceso a este entendimiento. Es que cuando éramos niños no lo entendíamos. Y está bien que el niño disfrute lo que dice la hermana Rebeca. El niño tiene que disfrutar de lo que le ha sido dado. El niño que le ha sido dado, que está en esa infancia, conociendo todo lo que el Señor le ha dado en Cristo Jesús, pues qué bueno. Y tenemos que ser niños y tenemos que aprender a disfrutar de todo lo que hemos recibido, de todos los cuidados que el Señor tiene, de todo lo que el Señor nos ha provisto. Disfrutamos de entender qué es salvación, de lo que tener la fe en Dios, de depositar la fe en Dios cada día. De hecho, casi todos los mensajes que nos llegan por WhatsApp todos los días es de eso. Anímate, vamos, Dios está contigo, Dios no se ha ido, Dios... Esos son la mayoría de los mensajes, digamos, a esa parte de infancia de nuestra vida espiritual. Eso no está mal, está bien. Pero el problema es que cuando usted ya a través del Espíritu Santo le comienza a dar conciencia, lo que está diciendo la hermana Rebeca, de que, bueno, mijo, usted va creciendo y va dándose cuenta de que hay una naturaleza que está en usted, que es una naturaleza contraria a la del espíritu. Entonces, cuando usted se comienza a dar cuenta de eso, usted está entrando en la etapa de juventud. Y la etapa de juventud, te quiero decir, es una etapa de guerra. Es una etapa de guerra. ¿Y por qué es de guerra? Porque por primera vez comienzas a ser consciente de que hay algo que se opone en ti. Es que tú creías que había que pelear era afuera, que la lucha estaba afuera, que yo tenía que sacar era las cosas de afuera. Pero cuando te comienzas a dar cuenta y a decir, oiga, pero venga, un momento, yo estoy reprendiendo al diablo, yo estoy reprendiendo a los espíritus, pero
¿Qué hay de estos deseos que me nacen y de estas cosas que me controlan? Y yo siendo cristiano todavía dizque haciendo esto. ¿Y por qué entonces soy persuadido, seducido, atrapado y llevado por cosas que no debería? ¿Qué es lo que hay, Señor? Ayúdame. Y entonces el Señor te va a decir y te va a mostrar, bueno, es que yo te he dado todas las cosas, pero para que tú comiences a armarte, para que tú sepas que en el momento de la batalla te tienes que poner un vestido que es una armadura y que tienes que luchar legítimamente en tu vida espiritual, porque te voy a decir una cosa, te dice el Señor, yo te he llamado como soldado, tú eres del ejército del Dios viviente y como hombre y mujer del ejército del Dios viviente tienes que enfrentar una batalla. Y esto de ser el ejército del Dios viviente no solamente es para tener palabras de victoria, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que adelante hermanos, somos del Señor. Todas esas palabras que son importantes, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz, pero son las guías que nos da el Señor para que entendamos que esto se trata de una lucha y de que hay que empuñar la espada y que tienes que librar una batalla verdadera en el ámbito espiritual. Y ese ámbito espiritual es un ámbito que está en ti creciendo y que ese ámbito necesita que tú seas colaborador, como lo que estaba diciendo la hermana Rebeca. Ahora Dios quiere que yo combata legítimamente porque es que Él ya me dio las herramientas y Él me va a decir qué tipo de armas tengo que comenzar a utilizar, cuáles son mis armas legales, cuáles son las cosas que yo tengo que utilizar en esta batalla para ir venciendo al enemigo e ir yo creciendo en el ámbito de la autoridad espiritual y en el ámbito del ejército de Dios, donde me tendré que enfrentar a situaciones y enemigos de naciones mucho más grandes que tú, de naciones más poderosas que tú, pero como dice el Señor en su palabra, pero todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Te pido que te esfuerces y seas valiente. Esta es la etapa de la juventud. Porque hay un reino que ir a conquistar. Hay un reino que ir a conquistar. Pero ese reino se conquista, como decía el apóstol, ¿no? Dice el apóstol Pablo, nosotros militamos. Somos militantes para destruir fortalezas. No peleamos con armas carnales, pero todo lo que se levanta en nuestra alma contra el Señor en nosotros tiene que ser derribado. No es que nuestra alma va a llegar el Señor y entonces esa vieja naturaleza va a estar ahí tranquila y va a decir, bueno, llegó el Señor, es tiempo de que yo deje de reinar, es tiempo de que yo deponga, es tiempo de que yo y comience a adorar. Resulta que la adoración se implanta a través de la guerra. ¿Cómo les parece a ustedes? Si continuamos viviendo según la carne, pues continuamos viviendo en pecado, porque el pecado tiene su poder en la carne. Si estamos crucificando a todo aquello que nos es mostrado como pecado, entonces nuestra naturaleza carnal va perdiendo su fuerza. Si cuando nosotros somos tentados a pecar, porque todos somos tentados, hermanos, no todos somos tentados de la misma manera, porque no toda tu alma es tentada por la misma clase de cosas. Hay unas cosas que sí son comunes, pero hay otras cosas que son muy específicas. Hay unas cosas que son comunes para el hombre, hay otras cosas que son comunes para la mujer, pero la tentación está allí y nosotros cedemos a la tentación. Y si cedemos a la tentación, estamos entrando en el terreno de nuestra carne. Pero entonces la palabra de Dios nos dice
que nosotros tenemos suficientes herramientas para no ceder a la tentación ni volver a entrar en el terreno de la carne, sino que nosotros somos llamados a ser vencedores en esa batalla, para que en esa batalla legítimo el espíritu nuestro se vaya fortaleciendo. Cuando somos tentados a pecar, no cedemos. Y esto no significa de que nuestros deseos de pecar van a desaparecer, pero una mente dispuesta es lo que se requiere para pelear la buena batalla. Te tienes que colocar el casco de la salvación, te tienes que tomar el escudo, te tienes que tomar el yelmo, tienes que tomar las sandalias, tienes que tomar la espada y tienes que pelear la buena batalla de la fe para vencer al pecado que está dentro de tu naturaleza carnal. Y esto implicará sufrimiento para tu carne. ¿Por qué implica sufrimiento? Porque le están negando la satisfacción de sus pasiones y deseos. Le están negando eso a tu carne. Si le están negando eso a tu carne, pues ella va a sufrir. ¿Cuántos no hemos tenido problemas con cositas pequeñas? ¿Cuántos no hemos tenido aún en el ámbito de las cosas naturales? Usted, hermano, cuando usted se mete en el proceso de hacer una dieta, y usted dice, voy a hacer una dieta y este año sí voy a bajar esos kilos de peso que me sobran. Número 1, voy a bajar todos los postres, los helados, todas esas cosas que me como entre comidas. Justo cuando tú tomas esa decisión, porque yo he oído, ¿no?, a los hermanos, es que no, yo me derrito con el chocolate, no, yo me derrito con un helado, eso no lo puedo evitar. Bueno, hermano, listo. Entonces dices tú y te propones por el obrar tuyo, voy a entrar en una dieta. Y entonces comienzas a tratar de hacer esa dieta y ese día que tomaste la decisión o esos días que tomaste la decisión es cuando te llama el amigo, el hermano, el familiar, la persona que te conoce y te dice, mira, te tengo una invitación, quiero invitarte a comer ese helado que tanto te gusta, te voy a invitar a la heladería hoy. ¿Nos ha pasado eso? Yo creo que sí nos ha pasado a todos. Sí. Yo creo que nos ha pasado. Nos ha pasado. Pero eso solamente es en lo natural, no quiero mezclar aquí lo espiritual. Pero en el ámbito espiritual pasan esas cosas, cuando tú definitivamente tomas decisiones por el Señor, cuando tú dices, bueno, ahora sí voy a apartar este tiempo para buscar al Señor. Hermano, ahí se te vienen todas las cosas, ahí te llama todo el mundo, ahí te suena el teléfono, ahí te llama el que no te llamaba nunca. Eso pasa. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Tenemos que aprender a vencer. Y eso implica sufrimiento. Eso no es que no voy a sufrir. Cuando el Señor te dice, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere, ¿qué tiene que hacer? Niéguese cada día, tome su cruz y sígame. La cruz es el instrumento que va a permitir que tu carne no siga elevándose. La cruz es el instrumento que va a permitir que tu carne no siga cumpliendo sus propios deseos, satisfaciendo sus propios deseos, queriendo hacer lo que le gusta siempre, imponiendo su voluntad siempre, deseando y cumpliendo los deseos siempre, cumpliendo sus caprichos siempre. Porque la cruz es un instrumento de negación. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Por eso es que implica sufrimiento. La cruz no es un instrumento para irse de paseo. La cruz es un instrumento de sufrimiento. En los tiempos del Señor Jesucristo, toda persona que estaba cargando atada a una cruz o estaba atada al madero, no es porque esa persona iba de vacaciones o porque esa persona iba a pasar un buen momento. La persona que tomaba la cruz era una persona que iba a una muerte segura.
Y la muerte de cruz, quiero decirle, esa no era una muerte instantánea. La muerte de cruz no era una muerte como el que le dio un infarto y se murió y punto. La muerte de cruz era una muerte lenta, era una muerte dolorosa, era una muerte sufrible. ¿Y por qué era así? Porque esa era la condición que se le aplicaba a aquella persona que había cometido una falta tan grave que era reprochable, repudiable, y eso hacía que la persona que fuese a la cruz era víctima de conmiseración, era vista con conmiseración. Y los que estaban viendo y los que eran testigos de esa muerte, pues lo pensaban más de varias veces antes de hacer algo parecido, porque nadie quería estar en la cruz. Por eso es que Pablo dice por allá en la carta a los Corintios que la cruz para los judíos tropezadero y para los griegos locura. Y usted es un discípulo de Cristo y usted está aprendiendo a caminar en el Señor y usted está queriendo avanzar en su vida espiritual y usted quiere seguir al Señor, pues tiene que aprender entonces que se requiere que usted aprenda a amar aquello que el Señor entregó, dio, vivió, para que usted al aferrarse, al estar enterado de que eso es lo mejor que le puede pasar a la naturaleza carnal, porque es lo mejor que le puede pasar a la naturaleza carnal, para que sobre usted venza y triunfe la naturaleza espiritual, la vida del espíritu. Pero entonces va a decir, uy, hermano, pero es que terrorífico lo que usted está diciendo. No, hermano, ¿por qué? Porque cuando entendemos de cuál es el resultado y quién es el que te ayuda, por eso es que el Espíritu Santo, como se los he dicho tantas veces, amados hermanos, al Espíritu Santo no se le llamó el Espíritu de poder, porque el Señor dijo, y vendrá sobre ustedes. No se le dio, primeramente cuando el Señor habló con los apóstoles, no les dijo, y vendrá el Espíritu archipoderoso, o vendrá, no, el Consolador. Y era el Consolador, y ese nombre se lo dio porque los discípulos iban a sentir gran extravío cuando vieran al Maestro crucificado, porque los discípulos cuando vieran eso iban a entender que era terrible, y porque los discípulos iban a entender que iban a quedar como huérfanos si él se iba y se iba a acabar todo su proyecto. Y entonces era necesario que el Consolador viniera, y el Espíritu Santo viene como ese Consolador que viene a nosotros a animarnos, a ayudarnos, a convencernos y a decirnos, vamos que sí se puede. Es posible porque yo estoy contigo y ahí sí yo te fortaleceré, yo te mostraré, yo te llevaré a lugares que tú no conoces, yo te haré escalar, yo te haré entonces entender lo que nunca conocías. El objetivo de no satisfacer los deseos de la carne, ¿qué dice la hermana Anita? Carlitos, la importancia, lo que tú estás diciendo en este momento es tan grande, tan importante, tan poderoso, que cuando tenemos esas batallas y esas luchas y esas tentaciones, y tomamos conciencia de que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, pero que en nosotros está el Espíritu Santo, que nos capacita para hacer el bien, que nos da el poder para no pecar. Entonces cobramos ánimo porque sabemos que no somos nosotros, que el mayor está en nosotros y es Él quien lo hace, quien puede hacerlo. Entonces no tenemos por qué caer en la tentación. Esto es una gran... Esto es de gran importancia, de reconocer que permanentemente que en nosotros está el Espíritu Santo para ayudarnos, para consolarnos, para aconsejarnos, para enseñarnos y para capacitarnos para no caer en la tentación.
cada vez que yo estoy a punto de caer en una tentación, recuerdo que no tengo por qué caer porque el Espíritu Santo me capacita, que yo puedo resistirla, porque no soy yo con mis fuerzas, es el Espíritu Santo en mí. Esto era lo que quería decir, Carlitos. Bien has dicho, Anita, bien has dicho. Qué bueno. Nos hablas desde la experiencia y esa debe ser la experiencia en la cual todos debemos de crecer. Hay hermanos que ni siquiera saben que hay una lucha que tienen que enfrentar. He visto hermanos de años en la vida cristiana que están extrañados cuando comienzan a ver que se vienen situaciones, que comienzan a entender este conflicto que hay, y esos hermanos no saben qué está pasando, no entienden qué está pasando. Algunos a veces en esa lucha y en esa desesperación, pues tratan de ver y tratan de buscar y tratan de encontrar como que, bueno, ¿qué es lo que pasa en mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué es lo que... No entienden ni saben de qué se trata esto que estamos hablando hoy aquí abiertamente. Y si nosotros lo entendemos, entonces podemos, si conocemos y entendemos, podemos tomar lo que la palabra de Dios ha provisto para cuando nosotros estamos enfrentando estas circunstancias. Porque estas circunstancias, si las podemos ver, las podemos afrontar de la manera como el Señor quiere que las afrontemos. El objetivo de no satisfacer los deseos de la carne, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, andad el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues número uno, ¿cuál es el primer objetivo de no satisfacer los deseos de la carne? Que ya no vivamos conforme a la carne para que terminen las obras manifiestas de la carne. En otras palabras, ya no hago lo que sé que el Espíritu me está mostrando que está mal. Allá tenemos que llegar. No vivimos conforme a la carne, no hemos sido conformados. El alma se conforma de acuerdo a la introducción, al cumplimiento de deseos que ella tiene, va edificándose su realidad, y esa realidad de la naturaleza carnal tiene que ser tumbada para que nosotros ahora edifiquemos en el Espíritu, edifiquemos por el Espíritu lo que sí es y lo que le da la gloria al Señor. Entonces, el objetivo de no satisfacer los deseos de la carne es número uno, que aprendamos a no vivir conforme a la carne, porque seguramente todos vivimos conforme a la carne. Y en la medida que vamos caminando más en el Señor, pues ya dejamos de aprender a caminar conforme a la carne. Número dos, que las obras de la carne que salen inconscientemente de nosotros sean llevadas a la muerte, juzgadas, dejadas. Que esas obras inconscientes vayan siendo iluminadas conforme vamos recibiendo luz. En otras palabras, dejo de hacer las cosas que la luz me revela que están mal. Porque yo no puedo dejar lo que no me es manifiesto. Porque yo no puedo dejar lo que yo no sé que está mal. Pero sí que hay cosas que están mal en nosotros. Y esas cosas nosotros, te voy a decir, hay muchas cosas en tu vida que tú no las ves y que son de la carne. Y tú no sabes que son de la carne porque están escondidas aún para tus ojos. Y en la medida que vas recibiendo luz, el Espíritu Santo te va mostrando y te va diciendo. Porque el Espíritu Santo viene a mostrar lo que está mal en cada uno de nosotros. En la medida que vas creciendo espiritualmente, te vas dando cuenta de la profundidad que tiene tu alma y la capacidad que la naturaleza pecaminosa tiene de pecar. ¿Sí estamos, hermanos? Espero que sí. Mucha gente dice que es imposible obtener la victoria sobre el pecado
y que la carne siempre tendrá su victoria. Como quien dice, muchos dicen, es imposible dejar de pecar. Pero yo quiero decirte una cosa, sí es posible dejar de pecar. Sí es posible. Primera de Pedro 1:2. Voy a leerte Primera de Pedro 1:2. Ya creo que se nos está acabando el tiempo y esto lo vamos a dejar entonces ahí en remojo. Primera de Pedro 1:2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, Disculpe, ¿de qué versión leyó? Esa No, es es Primera de Pedro. ¿Cómo? No, es Segunda de Pedro, ¿no? creo que es segunda. ¿Primera o segunda? Déjeme, pero un momentico, yo leo aquí, Segunda de Pedro. Tampoco está ahí. Tampoco. Perdón. Es Primera de Pedro 4, 1 y 2. Gracias. ¿Vamos? Voy a volverlo a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué padeció Cristo? Como hombre en su carne. Y cuando él estaba aquí con un traje de carne y hueso como el suyo y como el mío, él estaba armado de un pensamiento. Y lo que Pedro nos está diciendo es, armémonos de ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo vino a ponerle fin al pecado y no se halló pecado en él, aunque él estaba en su naturaleza de carne humana como usted y como yo, que es susceptible de pecar. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios nos armamos con este pensamiento, entendiendo que nuestra lucha lícita que vamos a tener nos tiene que llevar a un fin, y es cada vez más o cada vez menos. ¿En qué sentido? Cada vez más tenemos más de la vida del Señor y cada vez menos tenemos de esa vida de la naturaleza carnal que siempre está presta a perseverar y a permanecer en el pecado. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos. Pero también aquí hay un asunto, ¿no? Yo creo que esto es algo también que, por eso dice que nuestra transformación vendrá mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y yo creo que algo que si leemos las cartas de Pablo incluso, ¿no? Es algo que no se lo hacía como se lo hace ahora dentro del pueblo de Dios igualmente, ¿no? Por ejemplo, esto de seguir llamándonos pecadores. Yo en las cartas de Pablo veo que ahí se dirige a los santos, no a los pecadores. Entonces yo creo que eso también ha sido una falla muy grande dentro del pueblo de Dios, que seguimos pensando que somos pecadores, o se sigue pensando que se es pecador, o porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios, que yo pienso que no se refería a eso Juan, ¿no? Se refería antes de venir al Señor. Entonces, eso también ha sido un asunto que ha marcado dentro del pueblo de Dios, porque se dice, no, si no podemos dejar de pecar, es que somos pecadores, pero hemos sido pecadores justificados, pero somos pecadores que estamos siendo santificados. Yo creo que ya no debemos tratarnos como pecadores,
dentro del pueblo de Dios, porque así dice la palabra, que en Adán éramos pecadores, pero en Cristo ya somos justificados, es decir, ya debemos llamarnos como santos, estamos ya en ese proceso de regreso al diseño original, de regreso, de dar la espalda al pecado y seguir hacia la santificación. Entonces yo creo que eso también ha sido algo que ha marcado, porque igual, o sea, en Juan dice, no, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, si en Adán fuimos llamados pecadores, pues en el Señor somos santos. O sea, eso es una obra que el Señor vino a hacer y su sangre preciosa nos limpia. Ya no tenemos esa condición de pecadores, entonces ya no debemos tampoco seguirnos llamando pecadores, aunque lógicamente pequemos, pero eso de pensar que no podemos dejar de pecar, yo pienso también que es algo que no nos impulsa a seguir hacia la meta y creer que si el Señor lo hizo y ahora tenemos la imagen del Señor en nosotros y es el Espíritu Santo el mismo que capacitó al Señor Jesús en su naturaleza de hombre para mantenerse en santidad, es el mismo Espíritu que se nos ha sido dado para santificarnos, ¿no? O sea, si el Señor tuvo que despojarse de su divinidad para hacerse como uno de nosotros, ahora el proceso en nosotros es lo contrario, nos despojamos de nuestra carnalidad para ser como Él. Entonces yo sí creo que eso es importante, que en nuestra mente tengamos eso presente, porque eso también ha sido otra cosa que dentro del pueblo de Dios se lo dice y se lo sigue diciendo, es que somos pecadores. Y somos es una identidad que nos estamos dando. Nosotros ya no practicamos el pecado, entonces ya no somos pecadores. Antes practicábamos y no nos dábamos ni cuenta de que lo hacíamos, porque esa era nuestra naturaleza. Pero ahora el pecado ya nos hace efecto. Yo siempre digo, es como la kriptonita en Superman, que ya le produce estragos, que no nos deja pasar el pecado, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces sí creo que es importante eso también tenerlo en cuenta. Gracias, Rebeca, mi hermana. Obviamente tú lo estás diciendo, mi querida hermana, y yo entiendo de lo que me estás diciendo porque lo estamos hablando, pero tú sabes que la mayoría de la iglesia está en una infancia, y esa infancia en la mayoría de los hijos de Dios y en la carnalidad en que viven los hijos de Dios, pues les impide entender esto que estamos hablando. Les impide entenderlo porque la práctica del pecado para un hijo de Dios hoy en día es, vamos a decirlo, normal, porque aún muchos hijos de Dios ni tienen esa relación que estamos hablando con el Espíritu, donde el mismo Espíritu les amonesta, porque no entienden esa amonestación del Espíritu, porque sus oídos siguen sordos a esa amonestación, porque no hay ese sentir espiritual, sino que muchos de los hijos de Dios todavía permanecen en ese estado que se llama como cristiano carnal, que yo sé que hay muchos hijos de Dios, hermanos también, que niegan eso, porque muchos hermanos niegan y dicen que no existe el cristiano carnal, aunque yo lo veo en la Escritura, porque Pablo habló de eso, pero es evidente que hay hermanos carnales. Si no fuera así, Pablo no estaría hablándole aquí a los Gálatas de esa forma. ¿Para qué hablarle de esa forma a unos hermanos si ellos no tenían esos problemas? Creo que no, ¿no? Yo no voy a hablar de un problema que no tienen los hermanos. Yo creo que si él está hablando de esos problemas y si él escribió a los corintios de problemas que tenían los corintios y si él les escribió a los de Tesalónica de la manera como les escribe, a los problemas que se estaban enfrentando en la iglesia, pues yo creo que si eso no fuese así, entonces no habría necesidad de hacer esos énfasis que el Espíritu Santo permitió que se hicieran, porque finalmente el apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él está hablando desde su experiencia, él no está hablando desde una clase de teología, sino desde su propia experiencia. Gracias, hermana Rebeca. Yo creo que debemos dejar hasta allí,
porque creo que quedamos de todas maneras tocados para seguir abordando este tema. Yo sé que para algunos hermanos es más entendible lo que estamos hablando que para otros hermanos, porque yo sé que muchos hermanos llevan tiempo de caminar también con nosotros y conocen estos aspectos, sino que tocar esto ahora tangencialmente, porque no lo estamos abordando tampoco profundamente, pues nos permite a nosotros como nivelarnos con los hermanos en ciertos aspectos para que los hermanos también vayan teniendo una comprensión de esto y podamos nosotros decir, ya entiendo, entonces hacia dónde es que el Señor nos quiere llevar.